Estamos con Enrique Fofani, doctor en literatura, docente e investigador de diferentes instituciones. Muchísimas gracias, Enrique, por estar acá. Editor, compilador del libro Poéticas Indígenas Contemporáneas. Y lo primero que te quería preguntar, ¿de qué trata este libro y sobre qué temas trabaja? Bien, gracias Diego por la invitación. Me gusta mucho estar acá en la Biblioteca Nacional. Bueno, el libro es el producto de una investigación, ¿no?, de la Cátedra de Literatura Latinoamericana del siglo XX, siglo XXI de la UBA, y lo que nos propusimos todo el equipo es indagar sobre un tópico, digamos, que siempre ha estado en los abordajes, ¿no es cierto?, de la literatura indígena, que es la ancestralidad, ¿no? Y a partir de ahí, y sobre todo de un libro para nosotros crucial, de Selnich Vivas Hurtado, que es un poeta, un crítico y un gran profesor, no solamente de literatura latinoamericana, sino también de literatura alemana, ¿no es cierto?, de la Universidad de Antioquia, Medellín, en Colombia. El libro, su libro, de hecho en el libro tenemos un diálogo, ¿no?, todo el equipo con él, que lo hicimos, me acuerdo, durante la pandemia por Zoom. Y Selnich lo que plantea básicamente es algo que rompe lo que podríamos denominar la ratio eurocéntrica, ¿no es cierto?, o el eurocentrismo que está tan aferrado, digamos, a nuestros estudios latinoamericanos, y tenemos que estar como muy alertas. Rompe ese eurocentrismo al plantear que ancestralidad y contemporaneidad no son contrarios, es decir, no habría un oxímoron, ¿no? En todo caso, el oxímoron estaría de parte de la cultura eurocéntrica, Del ¿no? prejuicio. Exactamente, de prejuicio, de discriminación también. Y sobre todo lo que a mí me interesó trabajar, y lo planteo en el prólogo, es precisamente algo que ocurrió básicamente en todas las culturas amerindias, que es el secuestro de la contemporaneidad, ¿no? Es decir, como que de alguna manera fueron condenados también por esta ratio no solamente eurocéntrica, ¿no?, etnocéntrica también, aunque nosotros trabajamos, ¿no?, con la etnografía y la antropología, porque son todos saberes que confluyen, ¿no?, en las literaturas indígenas, y también de una manera yo diría fundamental. No podemos deshacernos ¿no?, de esos saberes, pero quiero decir que muchas veces una focalización demasiado etnocéntrica se vuelve discriminatoria, digamos, ¿no? Entonces, a partir de esta confiscación, ¿no?, de lo contemporáneo, comenzamos a trabajar, y yo particularmente me centré en este tema a partir de una de las poesías más importantes, más relevantes en Latinoamérica, que es la poesía de Jaime Huenum, que es un poeta chileno, huiliche mapuche, porque está como en el centro, ¿no?, de su poética, precisamente este esfuerzo, ¿no?, por hacer del indio un sujeto contemporáneo, ¿no? Es decir, siempre cito ese famoso poema que se llama David en la Ruca, ¿no es cierto?, que es la casa, ¿no?
donde dice que tiene el póster de los Ramones y que escucha The Clash y Fiscales ad hoc, ¿no? Es decir, realmente, ¿por qué no? ¿Por qué un indio no puede escuchar a los Ramones, ¿no? El indígena no solamente es una tribu perdida en el Amazonas, alejada de toda tecnología o una punta de flecha encontrada en la tierra, digamos. No, por supuesto, claro. E incluso, ya que hablas de tecnología, en el libro de Selnich, que se llama Poética Ancestral Contemporánea, él dice que los indios continúan hablando en su lengua con el iPad, ¿no? Entonces, ahí vemos también que tenemos que derribar otras ratios, digamos, ¿no? En este caso, no discriminar las nuevas tecnologías, ¿no? Porque en realidad todas las comunidades amerindias, por supuesto, no me gusta tanto hablar en general porque cada una tiene su singularidad, pero hay como ciertas cuestiones que podríamos decir que son denominadores comunes y en todas, en más o en menos intensidad, observamos, estudiamos una apuesta muy fuerte a los saberes tecnológicos, a lo que los griegos llaman tecné, digamos, ¿no? Es decir, las comunidades indígenas no están carentes de tecnología, ¿no? Tienen otra tecnología y tienen otra concepción de la tecnología, ¿no? Pero también es cierto que esa adaptación de, por ejemplo, celulares y demás, como cuenta Selnich, están puestos al servicio de no corroer las cosmovisiones en las que están insertos, ¿no? Claro, sí, sí, una convivencia de esos mundos que en realidad, quizá la pregunta es, ¿qué pasó en Occidente? ¿Por qué crees que se da ese proceso de esa arqueologización del saber indígena, digamos? ¿Por qué en Occidente esos saberes, esas tecnologías y esos conocimientos y esas epistemes fueron pensadas como contrarias a saberes, a epistemes y a tecnologías y pensadas como mitos, artesanías, como formas degradadas y no a la par o en diálogo con las formas de pensamiento occidentales? Bueno, habrían muchas razones para el texto El Eclipse de Augusto Monterroso, quizás después lo podemos leer, ya que estás hablando de esos conocimientos, es un texto emblemático, ¿no? Yo creo que hay muchas razones y sobre todo fue a partir de la modernidad y de la conformación de los estados modernos en que el indio comenzó a hacer una traba, ¿no es cierto?, para los procesos, ¿no?, precisamente de modernización, ¿no? Y sobre todo también, yo diría, la negativa a ofrecerle, a otorgarle al indio carta de ciudadanía, ¿no? Hay algo muy interesante en la historia americana, que es la situación jurídica del indio. Hasta muy entrado el siglo XX, el indio era considerado jurídicamente menor de edad, es decir, no podía votar, ¿no es cierto?, no podía hacer muchas cosas, ¿no? Y esta, yo creo que es una de las tantas manipulaciones, ¿no?, del poder respecto de cuando el indio funcionaba, cuando el indio era útil, ¿no? Fue ensalzado, ¿no?, en las guerras de la independencia, ¿no?, porque contribuyó junto con los afrodescendientes a conformar esa hegemonía criolla que finalmente, ¿no?, suscita, logra, ¿no?, la emancipación,
pero después de esa escena el indio vuelve a caer en desgracia, digamos, ¿no? Es decir, ya fue útil, ¿no? Por lo tanto hay toda una historia que hay que reivindicar y que de alguna manera es la historia que está vigente todavía, ¿no?, en todos los poetas americanos que provienen, ¿no es cierto?, de una comunidad amerindia e intentan escribir en ese idioma o tal vez en español, pero con el imaginario inserto, ¿no?, en la cultura y en la comunidad de la que provienen, ¿verdad? ¿Cómo ves en ese sentido en el ámbito de la academia? Porque la academia, y yo pienso digo, en las carreras de letras y demás, los programas de literatura latinoamericana o literatura argentina, lo indígena parecía como una temática abordable desde el lugar del pasado, desde como una temática del siglo XIX, y en todo caso en el siglo XX como una temática solo mediatizada por autores blancos. Y paradójicamente gran parte del boom, digamos, y de la modernización, de la visión de la literatura latinoamericana está atravesada por temáticas indígenas, por cosmovisiones indígenas. Pienso en Pedro Páramo, pienso en 100 años de soledad, 100 años de soledad, en Carlos Fuentes, incluso en Cortázar, de La noche boca arriba, exactamente. Entonces, paradójicamente, lo que implicó gran parte de la modernización o de la visibilización de la literatura latinoamericana estuvo atravesado por temáticas indígenas, por cosmovisiones indígenas, pero no por autores, por ejemplo. ¿Cómo ves esa inserción? Si hay una problematización, si hay una búsqueda por incorporar autores y también por poner en cuestión el monolingüismo argentino y el monolingüismo latinoamericano. Sí, para quienes nos dedicamos a la literatura y la cultura latinoamericanas tuvimos que hacer un camino, ¿no? Es decir, el camino de dejar un poco en lo que nos habíamos formado, en los indigenismos, ¿no?, que como bien decís, casi no sobrepasaban el siglo XX, ¿no? O el indianismo, que es todavía, digamos, algo anterior, ¿no? Y de alguna manera no rehúso de los indigenismos, aun cuando algunos son francamente paternalistas, ¿no es cierto?, pero tal vez porque muchos de esos autores eran abogados y protegían al indio, ¿no?, o a los indios de tantas injusticias, ¿no? O sea que, bien mirado, el paternalismo era o tenía, digamos, el rostro o el semblante de un intelectual comprometido, ¿no es cierto?, que buscaba dar cuenta de la injusticia que estaba pasando con los indios. Bueno, José Hernández con el Martín Fierro es un compromiso, ¿no?, como dice el Martín Fierro, ¿no? Es un telar de desdichas cada gaucho que usted ve, ¿no? Entonces ahí ese compromiso del escritor letrado que se hace cargo de ese otro no es en absoluto negativo, es todo lo contrario, ¿no? Pero había que dar el paso de dejar un poco ese indigenismo que más que nada lo que producía era quitar el oxígeno, ¿no?, al indio contemporáneo. No aparecía, o si aparecía seguía siendo una entelequia, seguía siendo una quimera, seguía siendo, ¿no?, una momia de altiplano, como dice Jaime Buenún en un poema, ¿no? Una visión exótica, turística, ¿no es cierto?, que no daba en el centro de la cuestión, ¿no? Y la academia tuvo que actuar frente a esto, ¿no? Entonces se nota en las últimas décadas otra búsqueda, ¿no? Una búsqueda que de pronto la encontramos también en el siglo XIX y en los grandes intelectuales, ¿no? Por ejemplo, en el cuaderno de notas
que en la obra completa de José Martí se denomina Fragmentos, notamos qué comprometido estaba Martí, ¿no es cierto?, con los indios, ¿no? Y dice que la poesía tiene que ir hacia la cosmovisión indígena, ¿no? Y dice que los aztecas eran, o digamos, su cultura era análoga a la civilización griega, digamos, los pone, ¿no es cierto?, en la misma dimensión, ¿no?, a ambas culturas. Por lo tanto, la academia, en ese aspecto yo veo que hay toda una búsqueda en estos últimos años hacia esa categoría de la contemporaneidad para ver, ¿no es cierto?, otro semblante del indio, ¿no? A mí me pasó algo muy impactante en el año 1989, 1800 no, en 1900... Te conservas muy bien. Sí, no, en 1989 que estuve de profesor visitante en Arizona, ¿no? En Arizona State University, tenía que dar un seminario sobre modernismo hispanoamericano, ¿no? Es decir, Rubén Darío, Martí, fundamentalmente Lugones, Gutiérrez Nájera. Y entonces cuando llegué me dijeron, bueno, vas a tener estos horarios y demás. Dice, pero vas a tener como alumnos a la comunidad navajo, vas a tener a navajos, ¿no? Entonces, claro, para mí fue realmente un desafío, yo te diría, epistemológico, por supuesto, pero también discursivo, porque tenía que hablar de Rubén Darío y de Martí, ¿no es cierto?, a una comunidad que en principio, digamos, me sentí un poco como imposibilitado. Digo, ¿cómo les voy a hablar? ¿Qué les voy a decir? ¿Qué supuestos voy a tener que derribar para que podamos comunicarnos? Y me llevé una sorpresa, de lo cual también eso indicaba hasta qué punto yo estaba todavía alineado dentro de una ratio eurocéntrica. Los navajos se caracterizan sobre todo por el nivel avanzado de tecnología, ¿verdad? Entonces, claro, en aquel tiempo, ¿no?, todavía, digamos, ellos me enseñaban todas las cuestiones de avanzada que yo ignoraba, ¿no? Pero para mí fue un encuentro fundamental porque me di cuenta de mis limitaciones, ¿no? Y cómo yo tenía que ampliar, ¿no? En aquel tiempo yo no tenía la lectura que tengo de Martí hoy, ¿no es cierto? No sé, yo tenía 33 años, no me acuerdo exactamente, pero era muy joven, y de todas maneras ese encuentro para mí fue fundamental, ¿no? Porque, por supuesto, también interesarme en la cosmovisión de ellos, en sus costumbres, ¿no? Fue muy, muy interesante, ¿no? En el sentido en que ya para mí Darío y Martí no eran lo que yo pensaba que eran, porque también ese encuentro modificaba mi visión, ¿no?, de ellos, ¿no? Sí, y pienso hasta qué punto, pienso en este último artículo en el libro de poéticas que introducen esta entrevista, por ejemplo, a Vivas Hurtado, la importancia de la palabra oral, de las oralituras, la importancia de la construcción del diálogo. Digo, hasta qué punto estas literaturas, estas cosmovisiones no transforman la práctica académica, las formas de pensarse. La práctica académica que siempre estuvo muy ligada a la escritura únicamente, incluso a la exposición de un texto escrito sin levantar la cabeza, que es algo que muchos intelectuales tienen incorporado y demás. Hasta qué punto estas culturas otras no plantean otras formas de ejercer la ciencia, la investigación, la escritura,
y hasta qué punto eso no te... O sea, la pregunta quizás es cómo te transformó, si notás que te transformó en tu forma también de investigar, de trabajar. Sí, sí, claro, por supuesto, porque a medida que te vas adentrando en el mundo, ¿no?, de las comunidades amerindias y vas viendo la singularidad de cada una, ¿no?, vas como armando otro mapa, ¿no?, otra cartografía. Y es cierto lo que decís, ¿no?, que precisamente desde la ratio eurocéntrica somos culturas de la escritura y en América encontramos precisamente la cultura de la oralidad, o de lo que muchos ahora llaman, un poco abusando del concepto de oralitura, ¿no?, que habría que, digamos, ahí pensar un poco, pero también pensemos que la escritura no estuvo exenta en estas culturas. Pensemos en los códices, ¿no es cierto?, de los mexicas, los quipus, y todas las incisiones y los tatuajes, ¿no? Me parece que toda la cultura del tatuaje es, de alguna manera, una escritura sobre el cuerpo, ¿no? Es decir, no estuvieron fuera de esa escritura. Cuidado con eso, ¿no? Obviamente, básicamente fueron culturas de la oralidad, ¿no? O, por ejemplo, el arte plumario, ¿no es cierto?, en algunas comunidades de lo que hoy es Paraguay, como la cultura Ishir. Hace unos años Ticio Escobar, que fue el fundador del Museo del Barro en Asunción, hizo una exposición maravillosa en Bellas Artes sobre el arte plumario, en la cual, aparte de la belleza que implicaba esas artesanías, ¿no?, de plumas de aves y demás, precisamente el uso de ese atuendo eran mensajes que debían ser entendidos y comprendidos de una comunidad a otra. Por lo tanto, también había una suerte de registro de comunicación no verbal, sino visual, en la cual podría ser entendido como una escritura, ¿no? Y lo que dice Ticio Escobar de una manera deslumbrante es que precisamente se trataba de comunidades que no dejaban de lado la estética, porque esa belleza, claro, nosotros introducimos siempre conceptos, ¿no es cierto?, occidentales, ¿no? Yo te digo belleza, bueno, habrá que ver qué concepto, ¿no?, equivalente, ¿no?, podemos utilizar para estas comunidades, ¿no? Pero evidentemente había un registro comunicacional que tenía que ver con una base escrituraria, ¿no? O las incisiones, por ejemplo, que hay en el Amazonas, ¿no es cierto?, en ciertas comunidades, por ejemplo, la comunidad meneca, ¿no?, que estudia Selnich Vivas Hurtado, comunidad de la cual él maneja nada menos que su lengua, ¿no? Entonces vemos, y hay una serie de artefactos, diríamos, ¿no?, que funcionan como escrituras, ¿no? Sí, que incluso son incorporados, digo, por la Bienal de Arte de Sao Paulo, de Venecia, como arte contemporáneo, digamos, como formas que dialogan o que ponen en cuestionamiento el arte contemporáneo, digo, más actual no sé, de la plástica, de los tejidos, las telas, la cestería y demás. Sí, es cierto eso, ¿no? Yo tengo mis recelos y mis cuidados respecto también de las bienales y el uso que se hace precisamente en el sentido que es muy fácil caer en el exotismo, es muy fácil, diríamos, concitar, ¿no?, el encuentro con una cultura otra y fagocitarla, ¿no? Eso te quería preguntar en relación a, bueno, ¿cómo es ese acercamiento y
qué planteos éticos también te establece, cómo trabajar con estos materiales, con estos autores en relación a el riesgo del exotismo, el riesgo que no se convierta en la foto de los Selnam en la Feria de París, digamos, hasta qué punto... En las exposiciones. En las exposiciones, exacto, volver un objeto de exposición, no de muestrario, ¿no? Como ocurrió precisamente con el botín humano, ¿no es cierto?, que el perito Moreno introdujo en el Museo Antropológico de La Plata y expuso con vida a los indígenas para que los que iban, los visitantes del museo, vieran, ¿no?, es decir, una cosificación y una manipulación del cuerpo, ¿no? De eso habla Liliana Ancalao, de eso habla Martín Raninqueo, de eso habla Jaime Güenún, ¿no? Incluso otros poetas que no son o que no están ligados, ¿no?, a las comunidades amerindias. De esto también quisiera hablar, si me permitís, Diego, en el sentido de aquellos escritores que, no perteneciendo a las comunidades amerindias como los que acabo de nombrar, ¿no?, a quien tenemos que agregar en Argentina, bueno, muchos, Viviana Agilev, en fin, muchos, no quiero ahora agotar esa lista, pero también estos otros escritores que se sienten con el derecho de hablar también de estas comunidades y de estas experiencias, como por ejemplo el poeta platense Gustavo Caso Rossendi, ¿no?, que trabaja sobre algunos de los temas, tal vez en contacto con Martín Raninqueo, los dos son excombatientes de Malvinas, pero digamos, me parece interesante, y yo ahí uso un término que le tomo prestado al psicoanálisis, que es la transferencia, ¿no? Me parece que solo es posible si se produce una transferencia, ¿no? Y yo diría una transferencia amorosa sobre ese objeto, ¿no?, en el sentido de que es igualmente potente, igualmente válido esa escritura, porque finalmente escribimos y elegimos el objeto con una gran libertad, ¿no? Bueno, uno no sé si elige el objeto y el tema o si los temas lo eligen a uno, ¿no? Me parece que es más esto último, ¿no? Me parece que los temas nos cooptan, ¿no?, casi inconscientemente. ¿Por qué elegimos ciertos temas? ¿Por qué hablamos obsesivamente de unos y no de otros? Me parece que porque el tema nos convoca, ¿no? Y entonces me parece que hay una serie de poetas, qué sé yo, por ejemplo, en la narrativa argentina, Sara Gallardo, cuando escribe Eise Juaz, bueno, está haciendo una transferencia amorosa y como nadie ha podido indagar, ¿no es cierto?, en la subjetividad, ¿no?, de ese indio, ¿no? Me parece que, y ahí es el ejemplo, como tantos otros, de alguien que pone la técnica narrativa en función del otro de una manera genuina, sin especulaciones y tratando de indagar en esto que, no sé si bien o mal, pero que digamos en los estudios latinoamericanos conocemos como el tema de la otredad, otra de las cuestiones que tenemos que poner entre comillas en el sentido de no abusar. Y bueno, ¿cuál es la cuestión del otro? ¿Quién es el otro? ¿El otro de mí, el otro de sí? Cuidado, ¿no?, con esas cuestiones que también las comunidades indígenas son estudiadas y abordadas desde esa cuestión de la otredad, que es un tema fundante desde la colonia, ¿no?, en América, pero creo que también merece, digamos, una revisión crítica, ¿no? Sí, hasta qué punto vos hablabas de transferencia, hasta qué punto el autor blanco, el académico, está dispuesto también a transformarse, digo, a recibir, a que esa transferencia sea una ida y vuelta
pienso en esto que decías de las bienales. Bueno, hasta qué punto se consume eso como un objeto exótico y hasta qué punto se entiende que ese, no sé, ese manto tupí de plumas es la puesta en juego de otra cosmovisión y hasta qué punto esa cosmovisión no es necesaria incorporarla, pensarla, analizarla. En el libro vos mencionás una frase de Vivas Hurtado de las culturas de la placenta y el fogón. Y te pregunto en ese sentido, bueno, ¿qué cosas considerás que tenemos que estar abiertos a pensar de esa, o a escuchar, o a aceptar, o a transformarnos de esas culturas de placenta y fogón, sobre todo en estos contextos tan complejos, donde lo humano occidental pareciera estar agotando sus posibilidades? O al menos esa es mi forma de pensarlo, no sé vos cómo lo ves. Sí, sí, a muchos temas, Diego, con lo que preguntás, pero me voy a dedicar a uno que creo que está en la agenda que vivimos nosotros a esta altura del tiempo y en el planeta, que es el buen vivir, ¿no? Me parece que las comunidades indígenas son paradigmáticas, son un ejemplo del buen vivir, y digamos toda la lucha ecológica, ¿no es cierto?, y toda la lucha de protección al planeta y todos los problemas que tenemos de esta fisura, ¿no es cierto?, en lo climático, etcétera, etcétera, creo que estas comunidades pueden dar un ejemplo. Por lo general los ecologistas dan ejemplos, digamos, muy interesantes, ¿no? Casi todos científicos occidentales, por decirlo de alguna manera, de que por qué conviene cuidar el planeta, ¿no? Pero genuinamente encontramos en estas comunidades un buen vivir que es fundamental, ¿no? Incluso hay teorías que intentan corroer esta ratio eurocéntrica, como la teoría de la decolonialidad, ¿no es cierto? Y eso es interesante porque rescatan, no es lo mismo el buen vivir, ¿no es cierto?, para una comunidad, ¿no es cierto?, guaraní, que para los mapuches. Por eso yo hoy hablaba de denominadores comunes en el sentido que son comunidades que protegen el planeta y que incluso hay algo muy interesante en esto, ¿no? Podríamos hablar horas, ¿no? Por ejemplo, Selnich Vivas Hurtado dice que la cultura meneca, esta cultura de la que él ya forma parte, ¿no?, al estudiar el idioma, pertenece, digamos, ¿no? El caso de Selnich es bastante particular. Yo estoy trabajando sobre él porque él es catedrático de literatura alemana. Yo lo crucé a él en los 90 porque yo dicté literatura latinoamericana en los 90 en Alemania, ¿no es cierto?, en Colonia, y él estuvo de pasada en Bonn, o sea que yo a él lo conocí por aquellos años en el 90, pero me reencontré con él hace muy poco, ¿no? Y él está escribiendo un libro de poemas en español, que es su lengua materna, en meneca y en alemán, ¿no? Es decir, hay algo ahí como trilingüe, y cada poema está trasladado al otro idioma, ¿no?, porque él plantea que los idiomas, cuanto más idiomas uno maneja, es como que es más comprensivo con el mundo y con el planeta, y creo que está en lo cierto. Pero iba a otra cosa y no quiero, cuando me pongo a hablar, a veces un poco derivo, pero él dice que la cultura meneca, y hace extensivo a otras comunidades amerindias, es una cultura arbórea. Arbórea porque, por varias cuestiones, ¿no? Pero una de ellas es precisamente lo que tiene que ver con lo ecológico, ¿no?, con la respiración del planeta, pero también, dice, hay árboles que tienen, por ejemplo, 2 milenios de edad, ¿no? Por lo tanto, devienen venerados por esas culturas, ¿no? Es decir, es como una suerte de
no, es decir, descubrimiento para nosotros que pertenecemos a otra Weltanschauung, ¿no? Es decir, a otra mirada sobre el mundo, pero evidentemente el árbol forma parte de esa cultura, ¿no? Es decir, lo vegetal también como lo otro con vida del planeta, ¿no? Porque de alguna manera nosotros lo vemos en la literatura cómo fue ganando terreno el tema de la animalidad, también porque la filosofía europea contemporánea puso el animal, ¿no es cierto?, como eje de reflexión, y un poco lo que Selznick hace es poner sobre la cuestión, poner sobre la mesa el otro reino, que es el reino vegetal, ¿no? Y lo arbóreo también por la ramificación de lo arbóreo, ¿no? Es decir, es muy interesante la visión de Selznick porque ayuda a comprender la literatura latinoamericana. ¿Sabés que hay una escena que siempre cuando en la clase leíamos a Arguedas, hay una escena que yo siempre le leo a los alumnos, y es la escena de los diarios de Arguedas. Arguedas vivió una serie de depresiones por cuestiones biográficas muy profundas, ¿no?, de desamparo, de desamor. Un poco Los ríos profundos marca esa cuestión, pero él termina suicidándose, ¿no? Quitándose la vida. Lo había intentado, y en los diarios, mientras escribe El zorro de arriba y El zorro de abajo, dice, ¿no es cierto?, que está pasando una depresión muy fuerte, y bueno, y va a descansar a un pueblo, y él cuenta la experiencia de haberse sentido comprendido por un árbol, ¿no? Y que cada vez que descansaba debajo de ese árbol, ¿no?, de la copa de ese árbol, sentía que el árbol lo comprendía, ¿no?, que podía, y que él sentía, digamos, un bienestar, ¿no? Y yo siempre lo leo porque me gusta saber qué piensan los alumnos, ¿no? Porque de pronto, bueno, algunos hablan de alguna psicopatología, ¿no es cierto? Es decir, llevan o un efecto lisérgico, y de alguna manera llevan esa cuestión al campo de lo psiquiátrico o al campo de lo fantástico, ¿no? Y un poco lo que discutimos y vemos es que forma parte de una visión, ¿no? Y que es algo que nos pasa a todos, ¿no? Yo les decía a los alumnos, nos pasa a todos, caminamos en la pampa bajo el sol durante horas y estamos deseando llegar debajo de un árbol, que es mucho mejor, ¿no?, que un aire acondicionado, ¿no? Es decir, uno siente cierto placer, cierta alegría, ¿no?, cierto beneplácito, ¿no? Y entonces un poco lo que comentamos cuando trabajo esta escena es que tampoco eso es una experiencia privativa, exclusiva de Arguedas, ¿no?, que es un escritor que está entre esos dos mundos, ¿no? No es un autor indígena, pero está y se siente que forma parte, ¿no? Él dice que su lengua materna es el quechua, ¿no?, que aprendió con los indios, sino que digo, también esa experiencia la podemos nosotros vivir, porque se trata de culturas a las que nosotros podemos también transculturar, ¿no? Y para nosotros, o para mí, ahora hablo de manera personal, el concepto de transculturación me parece fundamental para poder entender todas estas culturas, y ¿no? No es posible sin eso, ¿no? Es decir, hay otras categorías como hibridismo, bueno, hoy hablábamos, ¿no?, del libro, me comentabas, de Alejandra Maile, del mestizaje. Por supuesto, mestizaje es una categoría. Me parece que ahí, en ese libro particularmente, Alejandra hace una vuelta de tuerca precisamente a qué entendemos, ¿no?, por mestizaje,
pero de todas maneras ese concepto forjado por Fernando Ortiz en 1940, ¿no?, en el contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, me parece que es fundamental para poder entender estas culturas y no hacerlo desde afuera, sino formar parte de ese encuentro y de ese diálogo, ¿no es cierto?, que ya no es intercultural, sino que es transcultural. Me parece que ahí Fernando Ortiz acertó en el prefijo trans, ¿no?, que ahora está en la agenda por otros motivos, ¿no?, pero la transitividad con la que él había pensado, ¿no?, ese concepto para desterrar otro, que era el de aculturación, que finalmente la antropología no lo tomó, sino que imperó, precisamente primó el concepto de aculturación o acculturation, ¿no? Me parece que tiene mucha vida todavía para poder dialogar con estas culturas, ¿no? Y no desde plano jerárquico, sino para poder dialogar de igual a igual, ¿no? En el verdadero sentido de un diálogo. Y podríamos ir con la metáfora arbórea e irnos por las ramas, que sí, me encantaría, y espero que podamos seguir varias veces en otros momentos con estos diálogos tan necesarios para pensar no solo las culturas y las temáticas, sino para pensarnos, y que ese diálogo implique esa zona de idas y vueltas y de transformaciones. Pero bueno, te quería pedir vos si querías leer algo, si tenías pensado leer algún texto como para darle cierre a este diálogo y a esta grata entrevista. Sí, te agradezco mucho y me parece que es interesante que haya espacios como este para poder dialogar sobre esto que me parece que recién empezamos, ¿no?, y que es una tarea bastante digamos así, ardua, ¿no es cierto?, porque hay que empatizar, ¿no?, con el otro, pero también poner en práctica, ¿no es cierto?, el pensamiento crítico, ¿no?, y autocrítico, como venimos hablando, ¿no?, y despojarse de esas ratios eurocéntricas o norteamericanocéntricas, sobre todo también, ¿no? Todo lo que hace centro, digamos, de alguna manera, ¿no?, va en contra, ¿no es cierto?, de lo genuino, ¿no es cierto? Bueno, ya que hablamos, ¿qué te parece si, ya que hablamos de las tecnologías y de las epistemes, si leemos El Eclipse, ¿no?, por favor, de Augusto Monterroso, porque me parece que ahí es el gran relato en la cual deja sin sustento precisamente esa mirada jerárquica que ha tenido Europa sobre América, ¿no? Y cuando digo América, digo Abya Yala, ¿no?, digo el territorio, ¿no?, de las comunidades amerindias. A ver dónde lo tengo. El Eclipse, de Augusto Monterroso. Cuando Fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. Al despertar, se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a sacrificarlo ante un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en que descansaría al fin de sus temores, de su destino, de sí mismo. 3 años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo, dijo algunas palabras que fueron comprendidas.
Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol y dispuso, en lo más íntimo, valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. Si me matáis, les dijo, puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo y esperó confiado, no sin cierto desdén. 2 horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado, mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias a vos.